Somos una cuadrilla de amigos y amigas, amantes del monte, y hoy nos adentramos en el barranco del Bolintxu, esta maravilla natural. Es de lo poquito que queda en Bilbao. Tenemos conocimiento que nos van a hacer aquí una autopista. Bueno, aquí estamos unos cuantos que hemos conocido esta zona desde que éramos pequeños. Sí, que antes al estar cerrada la presa, pues el agua pues hacía una balsa y era donde nos bañábamos de chiquis. Yo venía desde Santuchu, que para mí venir aquí era toda una odisea. Era todo, Tendría ¿no? 12, entre 12 y 14 años, años 66, 68 por ahí, y venir aquí era el no va más de la pelota vasca. Y todos en canicas aquí bañándonos. Sí. Padí, y en lugar de flotadores traíamos unas cámaras de camión. Y nos lo pasábamos, bueno. Pero veníamos y viene mucha gente también hoy en día. No, hoy en día también. Oye, pero con una cosa que nos Sí. habéis enseñado ahora, tan maravillosa, y ahora nos la van a quitar. Pues vaya Bueno, pena. Es una pena, sí. El Pagasarri es un monte cercano a Bilbao, con grandes valores naturales, con una gran capacidad de regeneración, muy utilizado y querido por los ciudadanos del Bilbao metropolitano, y por eso en el 2008 el Ayuntamiento aprobó el Plan Especial del Monte Pagasarri. Bueno, nuestro área era un área de urbanismo y medio ambiente, ¿no? Y eso sí que nos parecía muy importante que ambos temas fueran unidos en la propia gestión. Es decir, hablar de medio ambiente sin que luego haya una ordenación urbanística, al final pues es dejar sin amparo o sin mecanismos medianamente eficaces pues para poder cumplir esos objetivos que medioambientalmente te has marcado, ¿no? Por lo tanto, ese área yo creo que permitía poder hacer un plan especial de protección en el Pagasarri. El Bolintxu es la zona de mayor valor natural, de la mayor biodiversidad del municipio, y va a ser una zona muy impactada. Seberetxe es eso que se ve ahí enfrente, detrás el Valle de Bolintxu, que es por donde viene la Supersur, pues que nos va a hacer un destrozo impresionante. Las zonas más afectadas van a ser el Valle del Bolintxu, la ladera este del Arnótegui y los barrios de Seberetxe y de Bulla. Lo que se nos plantea es un proyecto de una carretera de 4,7 kilómetros aproximadamente, con un proyecto de 200 millones. ¿Qué significa esto? Que es una carretera que nos va a salir al contribuyente 47 millones cada kilómetro. Sobre una carretera que no llega ni siquiera al 50% de la demanda con la que se justificó el proyecto. Bueno, entonces hay dos cuestiones. Una de ellas es una cuestión económica y de servicio, y otra cosa es una cuestión de entorno natural que coinciden además, ¿no? Es curioso que, estando tan cerca de Bilbao, tengamos especies tan emblemáticas aquí en Bolintxu, en el Pagasarri. Lo importante es los hábitats que tenemos en nuestro entorno y luego la conexión hacia el oeste con el Ganeco y todos los montes que van hacia Zalla, etc. ¿Cómo surge? Fundamentalmente de un diálogo con el movimiento ecologista, con las propias asociaciones de vecinos, también con algunos elementos de cierto peligro, de ciertas amenazas que había pasado en la zona. Se entiende que igual es necesario generar una percha, una herramienta urbanística que ayude a cumplir una serie de objetivos. Se regulaban los usos, se regulaban las rutas, los accesos, se limitaban aspectos fundamentalmente para no destruirlos, para preservarlos, y todo aquello está perfectamente descrito. Cómo debe ser protegido determinada biodiversidad de flora, de fauna. Es decir, todo aquello daban acciones positivas, pero también limitativas de aquellas amenazas que podía hacer que aquello se destruyera. Nosotros estábamos en un gobierno de coalición y previamente, lógicamente, se habló en la Junta de Gobierno. Tengo que decir que no hubo ningún problema y que hubo todo el apoyo. Se pasaba el plan, los objetivos, cuál iba a ser un poco el programa y demás, y eso fue explicado en una Junta de Gobierno y hubo un apoyo explícito a que eso se diera luz verde, ¿no? Pero no solo eso, sino que también, aparte de hablar con los demás grupos políticos, el movimiento ecologista también lo conocía y ellos era un feedback, es decir, si hubiera habido un elemento de cuestión y demás, eso habría llegado claramente a los grupos de la oposición, como no debe ser de otra manera, ¿no? Y así debe ser, lógicamente. El Gobierno vasco, al realizar la evaluación conjunta de impacto del Plan Especial,
decía que el impacto más importante que va a sufrir la zona ordenada por el plan especial en el Pagasarri va a ser la Supersur y la zona más afectada va a ser el Bolintxu. La Diputación Foral de Vizcaya hace poco ha empezado a dar los pasos para terminar la primera fase de la Supersur. También es la que da las líneas estratégicas para la ordenación del territorio y se recogen en los planes territoriales parciales. En el caso del plan del Bilbao Metropolitano recoge, entre otros objetivos, el proteger los valores naturales, proteger la biodiversidad, regenerar los cauces fluviales de las cuencas, considerar el suelo como un valor escaso. La misma Diputación es la que va a impulsar la construcción de la ampliación de la Supersur, que va totalmente en contra de los objetivos que están recogidos en este PTB. En ella se identifican 31 impactos, de los cuales 11 se consideran severos. La boca del túnel va a venir a salir ahí en ese arbolado, o sea, toda esa parte la destrozan, toda enterita. Luego vienen por aquí los viales, por esta parte también la destrozan entera, todo, se lo llevan todo por delante. El peaje irá pues donde está esa edificación un poquitín más adelante y luego ahí va un escalestri, que es el que une con la AP68 y luego de los que vienen de la meseta, de la AP68 vienen otra vez a enlazar con la Supersur para volver a meterse. En especial destaca el viaducto, en principio porque pasa por la mitad del Valle del Bolintxu, porque tiene una altura de 40 metros, hay que tener en cuenta que Rontegui tiene 41 metros de altura, va a tener 136 luminarias, lo cual va a implicar un impacto lumínico muy importante que afectará a los murciélagos. El segundo elemento es el suelo y el relieve, la topografía. Se van a realizar un gran movimiento de tierras. Como se van a hacer 2 túneles y un viaducto, hay que tener en cuenta que hay que hacer desmontes para llegar a cotas determinadas. Se hacen 1.700 metros de taludes, de 6 metros a 60 metros de altura, 10 muros, algunos 60 o 70 metros de longitud. En las bocas de los túneles se hacen los emboques con plataformas, pilones, taludes, etc. Hay que tener en cuenta a nivel de ruido que para hacer los túneles se va a hacer por medio de perforaciones y explosivos, lo que implica ruido, polvo. Se hace un camino nuevo desde Severeche a la boca del túnel, se hacen 10 caminos nuevos, 1.900 metros de caminos nuevos para diferentes elementos, para llegar a atajos de obra, para llegar a las bocas. Luego en estos caminos se tienen que hacer como las conducciones de agua para evacuar las aguas en las épocas de lluvia, es decir, más construcciones. El tercer punto es el agua. El agua es el elemento más importante en la zona del Bolintxu por su gran calidad ecológica y también, dicho por la propia Diputación, el elemento más aceptado. Hay 5 puntos de vertidos, se van a hacer 7 balsas de decantación para recoger todos los limos, tierras, etc. Se afectan las aguas y los cauces de zonas del Pagasarri, zonas que están dentro del plan especial. Bueno, pues yo la verdad es que tengo fe de que todavía se pueda salvar esto y que no se construya la segunda parte de la Supersur, que por cierto es un proyecto que pensaron que iba a ser la solución para el transporte de camiones del superpuerto y las cuentas han salido mal, porque si pensaban que iban a pasar 24.000 camiones, no pasan ni 10.000 y de coches muchos menos. Coches pasan los que se equivocan. Y ahora quieren encima prolongar esto, que es una ruina, porque es una ruina para los contribuyentes de vizcaínos, y quieren prolongarlo y van a gastarse, en teoría, 200 millones, que pueden salir el doble, como sucedió con la anterior, y sin embargo hay otras necesidades que incidirían directamente en la ciudadanía, como es, por ejemplo, la variante de Recalde, y quitarían el acueducto que pasa sobre Recalde, y ya directamente repercutiría en la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí van a hacer una inversión que ya hasta el tramo que han hecho es una ruina, y van a prolongar esa ruina y van a invertir en eso. Yo no veo la prioridad.
La Supersur o la variante sur metropolitana se plantea fundamentalmente para el tráfico de paso. En el área metropolitana actualmente el tráfico de paso es aproximadamente el 5%. Y esto significa que para solucionar este 5% hemos de hacer una inversión de 820 que nos gastó la Supersur y otros 200 más. Es decir, esos 20 kilómetros nos salen 1.000 millones de euros. Según los últimos datos de la propia Diputación de Vizcaya, la variante sur metropolitana el último año ha quitado 5 millones de tráfico de la A8. El dato puede resultar un poquito alto o asombroso. Únicamente los 10 centros comerciales que hay en el área metropolitana mueven anualmente 50 millones de coches. Ese tipo de tráfico queda sin resolver con el nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, son desplazamientos internos que son gran parte de los orígenes o atascos con los que nos encontramos. Si analizamos un poquito más detalladamente la propia evolución de la variante sur metropolitana, vemos que es como una especie de pequeña caja de sorpresas. En el proyecto del 2005 iba a demandar aproximadamente 41.000 vehículos diarios. Posteriormente, en el 2007, cuando se aprueba el proyecto y se lleva a cabo, bajaron de 41.000 a 24.000 coches diarios, que era lo que justificaba el proyecto. Eran 24.000 vehículos, de los cuales 9.400 tenían que ser camiones. Al día de hoy, la variante sur metropolitana apenas llega a tener 14.000 vehículos diarios. Es decir, no llega ni siquiera al 50%. En el proyecto aparecía que tenían que ser 9.000 camiones diarios para justificar la obra. En estos momentos apenas está en 3.300 camiones. Y es más, si nosotros analizamos con los propios datos de la Diputación Foral de Vizcaya, nos encontramos con que actualmente en la A8 solo hay 4.400 camiones diarios. La pregunta es, ¿y cómo se justifica la obra? ¿Qué planteamos como alternativa? Por una parte, la Diputación Foral de Vizcaya en los últimos años ha creado lo que es el bono peaje. Tú tienes la posibilidad de una reducción de precios. Lo que proponen es simplemente mayor uso del coche. En gran parte viene este problema por la necesidad de crear una demanda de infraestructuras en las cuales se han hecho fuertes inversiones y no existe. El caso de los túneles de Archanda es un caso típico. Tuvimos que pagar 62 millones hace apenas 5 años para pagar a las empresas que habían asumido en la gestión de los túneles de Archanda. ¿Por qué? Porque no llegaban a los 33.000 vehículos diarios que se les había prometido. 62 millones de las arcas públicas. Pensamos que el peaje no puede funcionar como una tarifa plana. Planteamos lo que es un peaje progresivo, es decir, dependiendo del número de personas que van en el coche, tú tienes un tipo de reducción u otro. Porque en el área metropolitana el número de personas que va en un coche es aproximadamente entre 1,3 y 1,4. Eso significa que en el fondo lo que tenemos es un gran problema de gestión de la propia movilidad. La zona de Bolinchu, de las laderas del Pagasarri, es un entorno bastante rico en aves, precisamente por la variedad de hábitats que hay, porque tenemos aquí el bosque de ribera, pero también tenemos aquí arriba un encinar maduro bastante bien conservado, hay robledales, bosque mixto de robledal fresno, hay plantaciones de pinos maduras que también acoge otra variedad de aves, y lo que es importante también hay prados montanos y laderas de brezales y argomales. Todo esto crea una variedad de hábitats que atrae a una gran cantidad de aves, desde el escribano cerillo, por ejemplo, el alcaudón dorsirrojo o el torcecuellos, que son 3 aves pequeñas, 3 pájaros, que están bastante amenazados y cuyas poblaciones están desapareciendo rápidamente de toda la península y de toda Europa, hasta aves forestales como las rapaces, el azor, el abejero, el gavilán, especies un poco más singulares y necesitan ciertos requisitos de hábitats, bosques maduros, disponibilidad de presas a su alrededor, y luego tenemos pues el halcón peregrino, es un símbolo que cría aquí en las peñas del entorno de Bolinchu y se va a cazar a Bilbao, al skyline de Bilbao, o un montón de especies que pueden ser comunes en el resto de Vizcaya, desde los típicos herrerillos capuchinos, carboneros garrapinos, etc., o especies un poco más escasas que se pueden localizar en este entorno, por ejemplo, la curruca cabecinegra, no le van bien las heladas, entonces aquí se crea una singularidad térmica que le viene bien a esta especie y a otras. El valle del Bolinchu es un poco más cálido que lo que tiene alrededor,
y entonces también atrae a otras especies. Entonces todo esto, todos los hábitats y toda la configuración de las laderas, del valle, del río, hacen que sea un entorno privilegiado para muchas especies de aves. Entonces hasta aquí pues llegan especies como el gato montés, se ha citado aquí al lado, especies raras como el turón, que está desapareciendo muy rápidamente, no solo de Vizcaya, sino de toda la península ibérica. Tenemos marta, es una especie forestal que tiene ciertos requisitos eminentemente forestales, que afortunadamente está creciendo. Tenemos tejones, obviamente zorros, luego jabalí y corzo, por supuesto, hay bastantes. Y acompañado a este elenco de depredadores y ungulados, pues tenemos pues, micromamíferos de todo tipo, pues desde los ratones de campo a los topillos, lirones grises, que son ya de zonas de arbolado caducifolio maduro, lo tenemos aquí arriba, el musgaño patiblanco, que es una especie de musaraña acuática que es muy escasa en Vizcaya, está desapareciendo también rápidamente y está ligado a cursos fluviales como este, bien conservados. A nivel de fauna existen comunidades piscícolas, 6 especies de anfibios que constituyen el 50% de las especies de Vizcaya, 9 especies de reptiles que también es el 50% de los reptiles de Vizcaya. Entre los anfibios destacar la rana patilarga que está en el catálogo de especies amenazadas y entre los reptiles la culebra de Esculapio que también está en este catálogo. 5 especies de murciélagos que también están en el catálogo de especies protegidas y a ellos les va a afectar, aparte de los ruidos y la fragmentación, especialmente la contaminación lumínica que va a ser muy importante en el viaducto de la Supersur. Para que nos hagamos una idea, todo este macizo de Bolintxu, Pagasarri y el Ganeco está rodeado por un lado por el corredor de Cadagua, por otro lado por Bilbao y por otro lado por la A68. Todo eso hace que este entorno sea una isla que solo tiene conexión hacia el oeste. Entonces cualquier animal que se quiera salir de esa isla solo puede ir hacia el oeste. Se va a chocar contra estas carreteras o el núcleo urbano. ¿Qué es lo que ocurre? Que el entorno atrae a la fauna. Es un entorno, ya os he dicho, rico en hábitats, entonces gracias a este corredor que tenemos puede llegar hasta aquí. ¿Qué ocurre si vamos fragmentando este corredor? Que al final nos vamos a quedar con islitas, que los animales que quieran llegar a estas islitas no van a poder y los que quieran salir no van a poder. Y si quieren salir van a morir atropellados. Entonces estas islas se van degradando y se van convirtiendo en parques urbanos. Quieras que no, cuando se hace una obra de estas características, que se saca miles de toneladas de la montaña, bueno, con tuneladoras, etcétera, todo el agua que va emanando de esa montaña o de la lluvia misma, las aguas pluviales, van arrastrando todas esas tierras. Por mucho que pongamos balsas de contención, no somos capaces de contener todo lo que en un momento puntual la lluvia puede provocar. Esto va a tener un impacto, tiene un impacto en los ríos que están por debajo, los ríos se llenan de áridos, la fauna piscícola se muere por comatación de áridos, pues los macroinvertebrados pierden la capacidad de respirar por las branquias porque se les obstruyen con todos los áridos, se crean lechos de limo en el fondo, con lo cual muchas plantas son cubiertas por los limos, no se hace la fotosíntesis, se cambia el pH del agua, el oxígeno disuelto, vamos, el caos. Entonces, a corto plazo, una obra de estas características tiene un efecto muy serio en los cauces aguas abajo. Tarde o temprano acaban llegando al río y sucede lo inevitable. Yo creo que los objetivos o ese alma a ese propio plan urbanístico tenía más que ver, pues primero con proteger la biodiversidad, pero sobre todo conocer y reconocer que en nuestro Bilbao hay espacios que no parecen de Bilbao, pero sin embargo están con nosotros y con nosotras, ¿no? Podemos decir que durante los 2 o 3 años que duren las obras, el Bolintxu va a estar impracticable. Después de las obras, durante bastantes años, el impacto va a ser muy importante. Quizás con el tiempo, poco a poco, se regenere. Podemos decir que nuestra generación y la siguiente generación, de alguna manera, va a perder el Bolintxu. Y todo ello para favorecer al 5% de los vehículos que pasan por el Gran Bilbao y para ganar 3 minutos en el trayecto. Y por último, lo que planteamos es una especie de moratoria.
una moratoria en la construcción de carreteras para de alguna forma planificar y reflexionar sobre la gestión del propio transporte. En el fondo no hay un problema difícil de transporte, en el fondo lo que hay es un grave problema de gestión de la movilidad del transporte en el área metropolitana. A lo que nos estamos dirigiendo, a un futuro sin pájaros, sin biodiversidad, sí, con ciudades muy bonitas para los humanos, pero poco más, poco atractivas para el resto de la fauna. Ellos no se implican en nuestra manera de vivir. Si yo vivo aquí es porque yo lo elegí en su día, cuando me casé, venir a vivir aquí. Hemos trabajado toda la vida para arreglar y acondicionar esta casa y ahora, claro, dices, no la van a tirar, pero ¿en qué condiciones te la van a dejar? ¿Cómo vamos a vivir nosotros a partir de ahora? Yo, desde luego, nos van a destrozar la vida. Eso, vamos.